vida espiritual como en nuestra vida secular. Por eso es muy importante que muchas veces nos demos cuenta de cómo Dios puede acomodar de lo espiritual y lo secular, traer cosas buenas para que las podamos aprender a poner en práctica. Y hay algo que nosotros podemos darnos cuenta en este tiempo, que una de las cosas que Dios siempre es que el hombre todo el tiempo, cada día sea mejor. El hombre, el ser humano, cada día se supere mejor también. Ese es el propósito de parte de Dios. Y fíjese que, por ejemplo, si hoy nosotros pudiéramos hacer un análisis acerca de lo que el hombre ha podido lograr, de lo que el hombre ha podido construir en un periodo más o menos de 200 años hacia la fecha, ha sido un salto, un avance muy grande. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque cuando nosotros nos vamos a 200 años atrás de la historia, México no es lo que hoy es, y teníamos todavía mulas, caballos, ¿verdad? Apaches, eran nuestros bisabuelos, todo ese tipo de cosas. Pero el hombre lo ha ido logrando porque ha tenido un conocimiento superior. Pero cuando nosotros vemos también que nuestra vida está llena más bien, nuestra vida está llena de la palabra del Señor, empezamos a recuperar muchas cosas de las que a veces pensábamos que ya no las íbamos a poder recuperar. ¿Ok? Entonces, primeramente, yo quiero darle el título de esta prédica que se llama Recuperando lo que te pertenece. Recuperando lo que te pertenece. Entonces, hay cosas que es cierto. Por ejemplo, el tiempo que usted ya lo perdió, ya nunca lo va a volver a recuperar. Eso es cierto. Pero sí puede hacer que del tiempo que le queda de aquí, si Dios le permite vivir 10, 15, 20, 30 años, 50 años. Yo pensé que se iba a emocionar. Pero si ya se quiere ir, váyase, no sé. Si Dios le permite vivir todo ese tiempo, lo puede hacer de una forma muy eficaz y puede hacer que su propósito de vida pueda ser diferente. Hay gente que la historia nos ha demostrado que no tuvieron éxito hasta que llegaron a una edad ya muy madura y lo lograron de una forma que se dieron cuenta que los primeros inicios de su vida no es que los echaran a perder, es que aprendieron de sus errores. Y así sucesivamente la vida nos los puede enseñar. ¿Cuántos dicen eso es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Bueno, entonces abra su Biblia por favor en Lucas capítulo 15. Vamos a leer los dos primeros versículos de Lucas 15 y va a ser la introducción a recuperando lo que te pertenece. Y vamos a ver tres parábolas muy conocidas en esa tarde, que quiero ser muy preciso en el enfoque de las tres parábolas, pero que hoy nos podemos salir de ese lugar diciendo: Señor, no me voy a dar por vencido, no me voy a dar por vencida en el caso de mis hermanas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, quizás muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que a lo mejor algunos hijos ya no van a cambiar, que el matrimonio no se va a volver a hacer lo mismo, que nada más vivimos porque tenemos que aparentar delante de los hijos. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde, mi hermano, con lo que Dios hoy en esta tarde nos va a dar a nosotros, tiene mucho sentido con ver que lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que no te pierdas tu relación con Dios, que estés conectada con Dios, que tengas que estar siempre viendo lo que Dios tiene para tu vida. Entonces póngase de pie si ya tiene Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Si lo tiene, diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor, y si no lo leemos todos, lo voy a leer en esta tarde y después lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Otra vez, quiero enfatizar en ese versículo. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y el versículo 2 cambia.
cambia de lo que dice el versículo 1 y la gente de la que habla Lucas, vea que tiene de diferente a los publicanos y a los pecadores. Y dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ya se dio cuenta de la diferencia que hay aquí? ¿Sí? Ok, se lo leo otra vez, dice, y los fariseos y quiénes, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a orar. Bendito Dios, permítanos en esta tarde, Señor, recibir este mensaje, esta palabra de parte tuya, que nosotros podamos crecer este día más de lo que, Señor, ha sido esta semana. Permítanos en esta hora, Señor, entender, Señor, que lo que tú les diste como consejos, como parábolas a tus discípulos, a la gente, hoy sigue siendo aplicable en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Aquí quiero en esta tarde comenzar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a ti recuperar algo que ya piensas que no lo puedes recuperar? Así como lo escucho. Recuperar algo que piensas que no lo puedes recuperar. Hay quienes a lo mejor todavía tienen la idea de terminar una carrera y a veces se llega a pensar que no se termina esta carrera por la edad, porque ya tienen nietos y no hay quien los cuide, ¿verdad? Porque el trabajo le queda hasta el otro lado de la Ciudad de México y se hace un transporte que no le ayuda. Son 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Y usted puede decir, pastor, yo ya llego a su casa de usted, que casi no quiero absolutamente hacer absolutamente qué. Entonces sí, ya aplica para ustedes. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense esto, que es muy interesante que nosotros hoy podamos empezar a darnos cuenta de algo que nos está afectando a nosotros. Todos tenemos las mismas 24 horas del día. ¿Alguien tiene un segundo más, por lo menos, que diga, no, pastor, yo tengo un segundo más, o a mí Dios me quitó un minuto de los 24 horas del día? ¿Alguien tiene algo así? ¿Un problema como ese? Entonces todos tenemos las mismas, ¿qué? 24 horas del día. Todos tenemos los mismos 7 días de ¿qué? De la semana. Los mismos meses de ¿qué? Del año. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber entender esto. ¿Qué estamos haciendo con mi tiempo que es valioso? ¿A qué le invierto mi tiempo? Si quieres tener una relación sana con el esposo y con los hijos y le inviertes tiempo a esa relación, qué bueno, eso es bueno. Uy, padre. Han dicho, no, pastor, cruz. Inviértale tiempo a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos de aquí dicen mis hijos son valiosos? Ya despertaron. Yo pensé dije no, si no, el que diga lo contrario, lo vamos a pasar a que le demos una reprensión. Bueno, muy bien. La familia es valiosa, pero lo que también nosotros hagamos para nuestra persona también cuenta, mi hermano, porque nosotros valemos. Si usted no se sabe valorar, si no sabe en un momento dado qué tanto usted se valora, por eso muchas veces hay personas que mendigan amor, porque no se saben valorar. Y están con el cuate que trae el pantalón a medias nachas ahí, sin que se bañe, ya lleva 5 días sin bañarse, huele agrio el cuate ya. Y la chava está esperando a recibir el mensaje del hola nada más, para que se emocione, para que en un momento dado, ¿sí? Esta sustancia que el cerebro produce cuando llega una buena emoción, endorfina, ¿sí? Se active.
Y entonces, cuando no llega y pasó el día, terminaste tu día y no hiciste absolutamente nada, eso ya no lo vas a volver a recuperar. Y puede pasar otro día en la misma situación. Y cuando te das cuenta, la amiga, el amigo que ya terminaron la carrera, te va a hacer una pregunta, vas a decir, bueno, ¿y cómo le hicieron? Hicieron lo que tú no hiciste. Aprovecharon su ¿qué? Su tiempo. ¿Me estás siguiendo en esta tarde? Bueno, muy bien. Ahora, la vida espiritual, mi hermano, en la vida espiritual Dios, el Señor Jesucristo habla de algunas de las cosas que se deben de hacer para que nosotros entendamos por qué muchas veces no recuperamos lo que a veces pensamos que ya no va a volver. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido, ¿sí? Y vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? Y por eso dice, fíjese, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Ese es el propósito de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese bien, los dos primeros versículos es la forma en que nos abre el panorama de algo que Jesús hace. ¿Por qué? Porque el versículo 1 nos habla de una persona que pareciera como que no tiene futuro. Y dentro del pueblo de Israel hemos hablado mucho de los publicanos, y pues no se diga de los pecadores como María, ¿verdad? La que dice la palabra del Señor, que cuando llega delante de Jesús lava sus pies y le dice, esta mujer tenía un pasado muy feo. Le saqué 7 demonios. Imagínense nada más eso. Pero llega otra mujer en un caso donde llega a las 12 del día a un pozo a sacar el agua para llevarla a la casa y se encuentra con Jesús. Una mujer que no había podido ser feliz con 5 maridos y ahora le apuesta a no tener una responsabilidad, de decir, ¿para qué sigo un estilo de vida que no me está ¿qué? Funcionando, ¿verdad? Y entonces cuando llega con Jesús, el Señor Jesucristo le cambia todo aquello y esta es de las primeras personas que se convierten en evangelistas. Es una mujer evangelista porque lleva el mensaje de lo que Jesús le dice a su comunidad, a Sidón. Y dice la palabra del Señor que Jesús se quedó varios días predicando. Y después estas personas dijeron, ahora ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ahora creemos por lo que Él nos está ¿qué? Diciendo. ¿Está aquí mi hermano? Entonces fíjese bien, dice la palabra del Señor que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle. Ahora, ¿usted vino a oír la palabra de Dios? ¿O vino a ver cómo se escuchó hoy el grupo de alabanza? A lo mejor sí sabe música. Y si sabe música va a decir, no, el de la batería de plano, que me den chance a mí. O a lo mejor van a decir, no, el del teclado, hijo, no lleva ni el ritmo, o sea. Pero yo sé que no vino a eso. Vino a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora dice el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. No fueron a escuchar la palabra de Dios. Ellos fueron a murmurar, a criticar, a ver en qué se equivocaba Jesús. ¿Y qué descubrieron? Que Jesús comía con pecadores. Dice otra versión, otra parte de la escritura, con prostitutas. Imagínense que usted es una persona reconocida en algún lugar, en algún sector, y que lo vean comer con unas personas que a lo mejor dentro de una comunidad no son agradables. Lo primero que mucha gente dice, ha de ser igual que ellos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Porque a veces somos buenos ¿para qué? Para hacer prejuicios, para criticar, para murmurar. Entonces, ¿qué hacen los escribas y los fariseos? Murmuraban.
Entonces dice la palabra del Señor diciendo, a los pecadores recibe y con ellos ¿qué? Comen. Y en ese momento Jesús empieza a abrir un panorama de 3 parábolas. ¿Cuántas parábolas? Lucas capítulo 15, por favor. Y vamos a ver las 3 parábolas de una vez para que las podamos entender. ¿Dicen amén? Bueno, Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo 3, por favor. Dice la palabra del Señor. Jesús ya se dio cuenta de la situación. Y dice la palabra del Señor, versículo 3, dice, entonces les refirió esta parábola. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a contar? Una parábola. Diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? ¿La agarra a garrotazos? La oveja negra, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado el término oveja negra? ¿Qué significa? ¿Diferente a qué? A los demás, ¿verdad? Decimos muchas veces, ¿qué hace la oveja negra? La oveja negra es la que no le gusta seguir ciertas reglas. No le gusta vestirse de la misma manera que los demás. ¿Por qué? Porque la catalogamos como oveja negra, mi hermano. Entonces imagínense que a lo mejor esta es una oveja negra. ¿Se apartó de qué? Del redil, del cuidado. Por eso es muy interesante que Jesús habla de 100. ¿De cuántas habla? ¿Cuántas se perdieron? Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el versículo 8 dice ahora, ¿o qué mujer que tiene 10 qué? ¿Cuántas dracmas? Googleé cuánto valía una dracma en el tiempo de Jesús. Mire, había 2 tipos de monedas de valor en el tiempo de Jesús. Una era el denario. ¿El qué? ¿El qué? El denario servía para pagar el salario de un día. ¿Para qué servía? ¿Para pagar qué? El salario de un día. Pero la dracma era muy diferente. La dracma la compraban a un precio muy diferente. Y en el dracma muchas veces la usaban para ponerlas hasta en adornos para el cabello. Porque querían verse bien. ¿Cuántas dracmas tenía? ¿Cuántas dracmas tenía? ¿Cuántas perdió? Dice que pierde una dracma. No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta qué. ¿Hasta qué? ¿Qué de común tiene con la otra? Por lo menos 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Hay pérdida en las 2. En la primera una oveja, en la segunda una dracma. ¿En qué más podemos darnos cuenta que hay en estas parábolas? En la primera, que el pastor va a buscar a la oveja. En la segunda, la mujer también hace algo. Empieza a buscar ¿qué? Su dracma. ¿En qué empieza a buscar? Su dracma. Y dice la palabra del Señor, no enciende la lámpara y barre ¿qué cosa? Y busca ¿con qué? Hasta encontrarla. Mire, yo sé lo que es perder algo de valor.
Yo a veces reparo relojes, puedo reparar ciertas funciones del reloj. Sé colocar ya manecillas, ajustar el reloj en el horario, pero fíjese bien, son piezas tan chiquititas que tiene uno que aprender primero a manejar las pinzas, porque yo tenía algo en común. Yo decía, entre más apriete, la hago, y entre más aprieta uno se resbalan las piezas, y es agarrarla con cuidadito, colocarla. Pero si yo pierdo una piececita de ese reloj, no se parece a las demás piezas de los otros relojes. Y usted me va a ver a veces hasta a gatas buscando la pieza del reloj. Es en serio. Es más, me he comprado lámparas con potente luz para que me alumbren. ¿Por qué? Porque esa pieza es valiosa para ese reloj. Y es en serio, mi hermano. Hasta encontrarla. Soy capaz de mover sillones para encontrar una pieza que tiene que ir en el lugar justo de un reloj. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde, mi hermano? La diligencia nos hace ser diferentes. A veces es lo que muchas veces no queremos hacer. Ya se fue cierto aquí, ¿qué me importa? Que se vaya. A veces nosotros tenemos actitudes que muchas veces no queremos esforzarnos, mis hermanos. Yo quiero decirle algo en esta tarde. Dios nunca se deja de esforzar. Es en serio, mi hermano. Y ese ejemplo nos lo está poniendo en esta tarde con estas parábolas. Él es la persona que se pone como ejemplo para hacer que funcionen las cosas. En un pleito de familia o en un pleito de esposos, que me voy a ir de la casa, lárgate, la puerta está ¿qué? Hasta se oye chido, ¿no? Como que con mucha autoridad aquí, como que, ¿a poco crees que te tengo miedo? Cuando gustes, ¿qué? De verdad, mis hermanos, ¿qué vamos a ser capaces de hacer hoy con lo que Dios nos hable? ¿O cómo vamos a hacer nosotros que tengamos que cambiar ciertas actitudes también? Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Voy en el versículo 8, dice, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta que. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen 2 hijos? Levántame la mano los que tienen 2 hijos. Hermana Mari, ¿cuál de los 2 vale más para usted? Dice aquí, mire, aquí está a mi lado. ¿Quién de los 2, mi hermana Mari? Valen igual para la hermana Mari. ¿Quién más levantó la mano? Que tengan 2 hijos. Mitch, ¿quién vale más de tus hijos para ti? Los 2. No te vi tan convencido. Lala, sí es cierto. Hermana Judith, ¿a quién le apuesta más? Ok. Fíjese bien. Es muy interesante entender esta parábola. La primera parábola nos habla de ovejas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya ve por qué la humanidad está tan corrompida? Hay gente que le da más valor a un perrito que a un bebé. Y dicen que es bueno abortar, pero si tú atropellas a un perrito, te quieren meter a la cárcel. ¿Hasta dónde el diablo ha corrompido el valor? Si usted se da cuenta en esta parábola, ¿sí? En esta parábola nos vamos a dar cuenta del valor que a veces nosotros no queremos ver
de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Yo tengo 3 hijos. Y a lo mejor puede decir 35% para cada quien, pero para otro 30%. Para que haga cálculos, 35 y 35, 70 más 30. ¿Quién de los 3 se va a quedar con el 30? Y uno no tiene que ser así. No tiene que ser así. Uno tiene que tratarlos a los 3 de diferente forma. Claro, cada uno de ellos es muy diferente. Pero a los 3 los amamos. Y por eso es muy importante que cuando nosotros veamos esa parte de la palabra del Señor, vamos a entender que muchas de las cosas que hace Jesús, sí, es el enfoque de lo que muchas veces nosotros no hemos valorado. Y dice la palabra del Señor, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió. ¿Ya se dio cuenta? ¿A quién más? Que no pidió, pero le tocó. Al otro. O sea, el menor tuvo más valor de decirle dame. Y al otro, a lo mejor, no sé, entre hermanos hay secretos que uno los descubre, ¿verdad? Y de repente cuando usted los ve cuchichearse y todo eso, sabe que hay algo que están ¿qué? Tramando, exactamente, esa es la palabra, ¿sí? Y piensan que nosotros, que nos hagamos es otra cosa, ¿verdad? Pero fíjese bien, aquí hay algo interesante. Cuando el hijo menor llega con el papá y le dice, dame mi herencia, el papá no dice, está bien, te la doy. Y lo demás que se quede, dice, a los 2 los llama y les da su herencia. ¿Pero qué cree? Bíblicamente, al mayor le tocaba doble porción. Eso dice la palabra del Señor. Siempre en la Biblia el mayor llevaba la doble bendición del Padre. O sea, al menor no le importó que al mayor le fueran a dar más que a él. Él quería su parte nada más. ¿Lo está entendiendo en esta tarde? ¿Sí o no? Ahora, fíjese bien. Como padres conocemos a nuestros hijos. Algunos les hemos que corregir más que otros. ¿No es cierto? Claro, eso es normal. ¿Sí o no? Pero es por amor. Porque queremos que no se salgan del huacal. O no sean... miren, queremos que sigan siendo ovejitas en lugar de mulas. Por eso es muy importante que nosotros les enseñemos que la corrección no es para maltratarlos, es para ¿qué? Que se corrijan en la vida. Sigue aquí en esta tarde, mi hermano. Ahora, fíjese bien. Dice, dame la parte que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, cuando los jornaleros, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, ¿de qué? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, ponga atención en este versículo, dice, levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue conmovido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿A qué? Revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. El punto de estas tres parábolas, mis hermanos, es que en la primera parábola de la oveja perdida se pierde el 1%. ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto se pierde? El 1%. Pero no por eso no deja de valer. Muchas veces nosotros hemos perdido el 1% de algo y empezamos a decir frases como esa: no pasa nada, me quedan 99. A veces llega el momento en que nosotros decimos: es que ahora esto ya se me olvidó, como que no le tengo tanta importancia, y empezamos a tener ese tipo de descuidos en nuestras vidas. Muchas veces el hijo no era un ratero, pero la mamá o el papá llegaron a ver que el hijo traía un lápiz que no era de él y nunca le dijeron nada. Nosotros como padres, porque eso es algo que pasa, cuando nuestros hijos llegaron y llegaban con algo que no era de ellos, le decía mi esposa o yo: ¿y este lápiz o esto no es tuyo? Es que lo dejaron. Mañana lo regresas. Mañana tienes que regresarlo. Pero muchas de las cosas que muchas veces empezamos a darnos cuenta es que en la parábola del 1% de la oveja, ¿sí?, sucede que el pastor pudo haber dicho: a lo mejor ya se la comieron, a lo mejor ya se cayó en un barranco, tengo que arriesgar mi vida. Y escúchelo, mi hermano, en esta parábola hay un riesgo de morir por ir a buscar a la oveja, por el 1%. Pero esta persona se arriesga a pesar de poder, como que en un momento dado, saber que no lo va a poder recuperar. Yo te hago una pregunta en esta tarde, mi hermano. A lo mejor ya no es 1%, a lo mejor ya llevas 3%. Y en ese 3%, mi hermano, el peligro ya va siendo cada vez más grande. El hombre pudo haberse encontrado al lobo, al león en el camino. Oír que su ovejita a lo lejos estaba llorando y se quedó atorada en un peldaño, en una barranca. Y a veces nosotros queremos ir a lo seguro. Y por perder 1% pensamos que es lo más seguro, mi hermano. Por eso dice la palabra del Señor: el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Zaqueo era una de las personas de los miles de judíos que vivían en Jerusalén. ¿Cuál era el único defecto de Zaqueo? ¿Sabe cuál era? Era publicano. Y la gente no lo quería a estos hombres. Sin embargo, cuando va pasando Jesús por Jericó, ese hombre ve nada más, escucha que se está alborotando la gente y por su estatura no le permiten acercarse para ver qué es. Sin embargo, se trepa al sicómoro y dice la palabra del Señor que Jesús iba pasando y él pudo haber pasado de largo. Al fin y al cabo que Zaqueo ya cumplió lo que quería, nada más era ¿qué? Quitarse la curiosidad de quién estaba pasando. Pero dice la palabra del Señor, dice: y cuando se detuvo Jesús, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, desciende rápido
y ve a tu casa, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta de que a lo mejor esta parábola de la oveja perdida estaba hablando de ese saqueo, de ese publicano. Yo quiero decirte algo, mi hermano, esta tarde. Nunca te des por vencido o por vencida si tu hijo o tu hija todavía no llegan a los pies de Cristo. Dios es el que va a hacer la obra, no tú. Pastor, pero es que él no quiere escuchar la palabra del Señor. Es que mi esposo dice que es ateo de hueso colorado. Son los que muchas veces, cuando se dan cuenta, mi hermano, están a los pies del Señor, porque descubren la verdad de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios que sí existe, que sí es palpable. Es muy importante que nosotros lo entendamos, mi hermano. Y cuando nosotros vemos esto, mi hermano, en las tres parábolas es lo mismo. 3 pérdidas. Y la segunda pérdida es un 10%. De 10 dracmas se pierde una nada más. Pero aquí es lo más interesante de esto. A lo mejor no es el riesgo como la oveja perdida. Pero escuche esto, mi hermano. Escuche esto, mi hermana. Ahí es cuando se te tiene que prender la palabra de Dios que ya metiste a tu vida. Y dejo de decirles, es que tú eres un sinvergüenza. Es que mira, tú aquí nos has deshonrado. Hay un hombre que conocemos en el ambiente musical cristiano que él muchas veces ha platicado su testimonio. Él entraba al templo donde su padre predicaba borracho. Acababa de venir de pecar. Y muchas veces escuchó que cuando él entraba, su papá le decía, ahí viene el siervo del Señor. Y por esas cosas no quería escuchar a su padre, porque sabía que le iba a empezar a decir lo que él era. Y muchas veces su padre, en lugar de decirle algo feo, siempre empezó a orar por él. Siempre empezó a pedirle al Señor, yo sé que un día, mi hijo, tú lo vas a tener a tus pies. Yo sé que un día, mi hijo, tú lo vas a tener rendido a tus pies, Señor. Y un día, este hombre tuvo un accidente en la carretera. Y según su testimonio, quedó paralizado de sus pies. Y se acordó de lo que su padre le empezaba a decir cuando él entraba. Y entonces él, humillándose, clamando al Señor, le dijo, dame una oportunidad y te voy a servir. Y cuando ese hombre salió del hospital, salió caminando, porque el milagro sucedió. Hoy hasta nosotros cantamos los cantos que ellos componen, porque se volvió una realidad eso, mi hermano. A veces nosotros no queremos ni prender la luz para buscarlo. Empezamos a tener actitudes como que es la herencia de su padre, se parece a su abuelo. Y empezamos a ¿qué? A ser conformistas, mis hermanos. Si no prendemos ni la luz, mucho menos vamos a querer barrer, porque por lo menos la luz es apretar un botón, pero barrer es mover cosas. Y en el mover cosas, ¿cuántas veces usted se ha dicho, mira lo que estaba aquí? ¿Cuánto tiempo tenía yo qué? Buscándolo. Y ahí estaba. ¿A cuánto Dios les está hablando en esta tarde? Eso es cierto, mi hermano. Hay una canción que habla, dice, si el amor se va, la canta Roberto Carlos. A lo mejor ustedes han de empezar, el pastor ha de oír, no, si no es Luis Miguel, no es cierto. No, pero sí es cierto, mi hermano. A veces Dios tiene que decirnos dónde está el pequeño detalle. El amor nunca se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que el amor todo lo cree, todo lo espera, nunca deja de ser.
Porque lo que se fue tu emoción. No fue amor, fue una emoción lo que te movió hacia la persona. Y muchas veces nosotros buscamos una pareja de acuerdo al dolor que tuvimos de la infancia. Y queremos buscar cuando mamá o papá no estuvieron cerca. Y esa persona llega muchas veces como que apenas a cubrir algo que nos hizo falta. Y no empezamos a buscar un propósito, mi hermano. Hay personas, como les decía hace rato, que no tienen valores. Pero hay personas que no las pueden dejar porque algo las ata a ellas. Algo no las deja soltarlas. Por eso hay mujeres que aunque son maltratadas físicamente, dicen, yo no lo dejo. Pégame, pero no me abandones. Sí. Y hay hombres que a pesar de todas las cosas que pueden vivir y perder la hombría que uno tiene, son capaces de soportar muchas cosas y muchas humillaciones. Por eso es muy importante muchas veces reconocer esto, mi hermano. Las cosas no se pierden porque sí. ¿Sí lo escuchó? Algo sucedió ahí. Nadie que pone una moneda en un lugar específico de repente dice, ay, creo que voló. ¿O sí? No. Algo pasó ahí para que se cayera y se perdiera. Pero ¿qué hace una persona que cuando tiene sentido común busca la mejor luz para poderla encontrar? Si no la encuentra, empieza a barrer, a mover las cosas. Pero dice, de que aparece. Yo he puesto a mi esposa a buscar las cosas conmigo. Y ahí nos va a ver a los dos agachados buscando las cosas. Y dice mi esposa, mira, ahí está. Y a lo mejor yo había pasado la vista y no la vi. Pero a veces dos son mejor que uno. Son dos mejor que uno. Y escuchen esto, mi hermano. ¿Un matrimonio se puede recuperar? Claro que sí. Claro que sí. El secreto en el matrimonio, mi hermano, es bien sencillo de entenderlo. La Biblia nada más nos da dos cosas bien importantes para el matrimonio. La primera es para los hombres. Maridos, amen a sus mujeres. Amen a quienes, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No dice eso la palabra del Señor? No dice el Señor, mira, tú tienes que llegar a tu casa y poderle decir así con voz autoritaria, yo soy la cabeza. Es que a veces tomamos actitudes que no son de Dios, que Dios nunca nos manda. Y tú te tienes que ¿qué? Que sujetar. ¿No es cierto? No dice eso la palabra del Señor. Dios dice, amen a sus mujeres. Amen a quienes, a sus mujeres, mi hermano. El apóstol Pedro le dice también al matrimonio. Pedro le escribe al matrimonio y le dicen, maridos, honren a sus esposas. Es lo mismo casi, la honra. Pero de repente llegan a la fiesta y ¿por qué no? Nada más tú veniste, sí. ¿Y tu esposa? ¿Quién sabe? Sí sabes, pero no quiere decirlo. ¿No es cierto? Miren, lo bueno que aquí no tenemos patio, ¿verdad? Para estacionar. Ayer lo aprendimos. El patio santo, hasta así como que de repente. Antes de llegar en la López Portillo se vienen dando una agarrona dentro del carro. Y cuando llegan y se encuentran con los hermanos que se están estacionando al mismo tiempo, dicen, ay, Dios te bendiga, vente mi amor. Vamos a entrar juntos al templo. Aquí no va a pasar eso.
Pero escuche esto. Entonces, los maridos, Dios dice, ámenlas, hónrenlas. Y a las hermanas, a las mujeres, Dios les dice, mujeres, respeten a sus maridos. Respeten a sus maridos. Se los voy a dejar de tarea que busquen todo lo que tiene que ver con el respeto. ¿Sabe qué tiene que ver con el respeto? Admiración. Que aun cuando estamos panzones digan qué chula panza tienes. Y no es broma, mi hermano. Que ahora que ya se quedó pelón, que agarre y que le digan, ¿te quieres que te ponga menen? Es la verdad, mi hermano. Es la verdad. A veces llega el cuate de jugar fútbol, se quita los calzados de jugar del fútbol y dicen, saca tus porquerías al patio. En lugar de que, a ver, mi amor, yo la saco por ti. Pero dése cuenta de algo. El 10% se perdió. Y a veces no queremos encender la luz y barrer esa basura. Es muy importante entender esto. Jóvenes, antes de que se casen, el hombre tiene que demostrar amor y ustedes el respeto. ¿Qué carrera estás estudiando? Pues mecánica. Ay, Padre Santo. ¿Es en serio, mi hermano? ¿De verdad? Hoy saben las grandes empresas que hoy existen, la aviación, los Fórmula 1, fueron de esos ingenieros de mecánica. ¿De verdad? Cuando los aviones no podían elevarse más, porque de repente en la inclinación se les empezaba a ir el tanque, la gasolina, hasta lo último no sabían qué hacer. Viene la Segunda Guerra Mundial y inventan el motor a inyección. Así sea que vayan hacia arriba, la gasolina le seguía llegando. El combustible, no es gasolina, perdón, el combustible. ¿Y qué hacían? Esas personas que en un momento dado fueron unos mecánicos, se convirtieron después esos genios para inventar esas grandes máquinas. Así de sencillo. Hoy hay un carrito que uno dice, no, yo, ¿para qué lo quiero si nada más es para 2 personas? Pero el cuate había inventado uno que tenía un caparazoncito, tenía un motorcito que era todo terreno, inventó para la Segunda Guerra Mundial el Volkswagen y después se vino el Porsche del mismo creador. Pero llega la chava que se cree CEO, la conquistadora, la feminista, la que dice, si tú ganas más que yo, más o menos ahí te voy a ver bien. ¿Y qué sucede? La falta de respeto es lo que muchas veces ha faltado dentro del matrimonio. Eso es cierto, mis hermanos. Eso es cierto. Al principio, cuando empiezo a arreglar relojes, yo me empiezo a inventar mis herramientas porque no tenía dinero para comprarlas. Y mi esposa empezó a vender productos, algunas cosas, y de repente un día me dijo, dice, ten, y me dio una cantidad de dinero. Le digo, ¿para qué es esto? Dice, vete a comprar esa prensa que quieres tanto. ¿Sabe cómo cerraba yo mis relojes? Me compré una prensa en la tlapalería de una C y tiene un tornillo arriba y yo me inventaba con todos los plásticos que encontraba para cerrar el reloj. Mi esposa me dio la primera parte, el dinero para irme a comprar esa prensa que todavía tengo en mi casa.
Porque muchas veces es lo que nosotros tenemos que entender eso, mi hermano. El respeto, la admiración que tenemos. Lo importante aquí es, mi hermano, es que cuando tú pierdes esa dracma, el 10%, mi hermano, lo puedes recuperar. ¿Lo crees en esta tarde? Y pasando a la tercera pérdida, la tercera pérdida es del 50%. ¿De cuánto? De las 100 ovejas es el 1%. Del dracma el 10%. Pero del 50%, mi hermano, ¿quién no se arriesgaría? Imagínese, ¿verdad? Que de repente digan, es que usted nos debe todavía lo del carro. ¿Sabe cuántas personas han dicho? Pues quítemelo, lléveselo. Y no le dieron valor. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Pero fíjate bien, en este 50% parece como que el padre no lo va a buscar. No hace lo mismo que los otros. El pastor de las ovejas va y se arriesga. La mujer prende la luz y barre la casa. Pero aquí hay un papá que le suelta todo al hijo. Y pareciera como que el papá dijera, sí, mi hijo, váyase a perder. Búsquese todas las viejas que quiera. Piérdase como usted quiera, mi hijo. Pero no es así, mi hermano. No es así. Dios nunca trabaja para perder. Eso tómelo en cuenta, mi hermano. Dios dice en su palabra, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué ha prolongado nuestro Padre? ¿Qué nos ha prolongado? Misericordia. Misericordia. Y aquí yo quiero decirte esto, mi hermano. El detalle aquí es en el hijo. ¿En quién? ¿En quién? ¿La oveja piensa? ¿La oveja decide? ¿La oveja siente? Son de esas cosas que solamente los humanos tenemos. Nosotros amamos, decidimos, tomamos nuestras decisiones. Y mucho menos una moneda, una dracma no hace eso. Pero aquí hay una persona que sabe que es hijo, a pesar de haberse perdido. Y él sabe que tiene un rumbo, él tiene una casa, él tiene un papá, ¿un qué? ¿Un qué? No muchos padres, un papá. Y escuche esto, ese hijo conoce a su papá. ¿Sí lo entendió? Ese hijo conoce a quién. ¿A quién conoce? Hay hijos que no conocemos a Dios. Por eso estamos orando mal. Por eso le pedimos mal. Por eso muchas veces no nos enfocamos bien. Porque si Dios quiere, si es su voluntad, claro, o sea, sí tenemos que decir que se haga tu voluntad. Pero fíjese nada más, si es la voluntad que mi matrimonio se recupere, pastor, me voy a esforzar. No es cierto, mi hermano. Es que aquí tienes que dar cuenta de esto. Los tres hay una pérdida, pero los tres saben muy bien que tienen que recuperar. Y en los tres también tienen que entender esto. Cuando encuentran esto, mis hermanos, no dice la mujer del drama, es por suerte. Hace fiesta con sus amigas. Cuando el hijo regresa, el papá hace todavía mucho más que las otras dos. Mata el mejor toro, invita a sus amigos y hace una fiesta por el hijo que regresa. ¿Por el hijo que qué? ¿Por el hijo que qué? Que regresa. Y escucha esto, mi hermano. En esta parte es muy importante entender. ¿Qué vas a hacer tú por lo que has perdido? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto
o dispuesta a hacer. Pastor, es que no me va a escuchar. Tú sigue orando, creyendo en lo que Dios va a hacer. Yo siempre he pensado que este padre todos los días se levantaba y decía: mi hijo, algún día yo sé que vas a regresar. Yo lo siento en mi corazón. Yo sé que tú tienes un futuro aquí. El papá no lo fue a buscar porque no, yo siento que el corazón del papá se iba a lastimar al ver el estado de su hijo. Pero cuando su hijo regresa, sabía que olía mal. Sabía que lo había perdido todo. Y lo que hace el papá por su hijo, mi hermano, es algo sumamente interesante y lleno de valor. Lo besa. Más que ponerle un anillo, más que ponerle calzado, más que ponerle un nuevo vestido o hacer una fiesta, ¿lo qué? ¿Lo qué? ¿A qué olía el hijo? Sí, mi hermano. En una ocasión estaba yo en el metro de la línea 5, ya por el Politécnico. ¿Quién sabe por qué era el Politécnico, verdad? Pero fue por allá. Y cuando nos subimos, a todo dar nos tocó silla cada quien. Pero en la siguiente estación se subió un indigente. Cuando cerraron las puertas, mis hermanos, de verdad, en la próxima estación nos bajamos todos. No pudimos soportar el olor. Era muy fuerte el olor de esta persona. Todos nos bajamos ese día. Y no faltó quien le dijera al policía: es que mire el señor que va todo sucio y que huele bien mal. Pues lo tuvieron que entrar los policías a bajar al señor. Ahora imagínese este hijo, ¿a qué venía oliendo? Aquí venía y llega el papá. Y no creo que nada más haya sido así, de el piquito. Lo ha de ver abrazado, lloró, lo besó. Y yo creo que el hijo ha de haber sentido algo y decirle: quítate, papá, porque te voy a impregnar. Claro que los errores cuestan, mis hermanos. Y a veces por los errores no queremos decir: es que si usted supiera, pastor, lo que me hicieron. Y voy a terminar con esto. En las 3 parábolas dice la palabra del Señor: así hay fiesta en los cielos por un pecador. Así hay fiesta en los cielos por un pecador. Así hay gozo en los cielos por este hijo que regresó a la vida. ¿Que regresó a qué? A la vida. Reviva lo que ya parece muerto. Reviva lo que ya parece muerto, mi hermano. Eso es en serio. Es en serio, mi hermano. Hoy tenemos que tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte a que en esta tarde reflexiones en esto, mi hermano. Nadie ha demostrado más amor para nosotros que Cristo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Y lo humillaron por nosotros. Y dice la palabra del Señor: y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Por tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y yo quiero que en esa tarde te pongas de pie en esa tarde. Ponte sobre tus pies, mi hermano, esa tarde. Y analiza esto en esa tarde, mi hermano. Y valora el 1%, el 10% y el 50%, mi hermano. Valóralo. El padre estaba perdiendo más que los otros 2 ejemplos. Él estaba perdiendo 50% de lo que él tenía en un valor de su vida.
Pero el ejemplo que Dios nos da aquí es, si por el 1% yo voy a ir, o el 10% yo voy a gozarme, imagínese lo que voy a hacer por el 50%. Así que cierra tus ojos un momento en esa tarde. Y hoy le vas a decir, en esa tarde al diablo le vas a decir: hoy Dios me habló. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Hoy me voy a levantar. Hoy voy a prender la luz. Hoy voy a barrer. Hoy me voy a arriesgar. A lo mejor me voy a ir a buscar donde muchas veces es correr un riesgo. O le vas a decir en esta tarde al Señor y al enemigo, le vas a decir principalmente, le vas a decir: escúchame bien. Ya me dijeron que ya se perdió, pero ¿hasta dónde está? Si es un hijo, una hija, si es un matrimonio, levántate y dile: escúchame bien, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, no te los voy a dejar. Y empieza a orar de esta manera y dile: y en esta hora, fulano, fulana, sutano, perengano, llámalo por su nombre y dile: en esta hora, en el nombre de Cristo, hasta donde te encuentres, vas a ser quebrantado. El hijo tuvo que ser quebrantado para regresar a la casa de papá, pero es la única forma en que él pudo regresar. Deje a Dios ser Dios y deje que Dios haga la obra. Así que en esta tarde, Padre, aquí están estas peticiones delante de ti. Aquí están estos hijos, Señor, que el enemigo, Señor, les quiere quitar lo que tú les has dado. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, así como dices tú en tu palabra, que has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor, yo te entrego mi casa, Señor, mi matrimonio, mis hijos, Señor, mi negocio, Señor, esta carrera. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy empiezo a recuperar lo que se había perdido. Decláralo, créelo en esa tarde. En el nombre de Cristo, hoy todo lo que el diablo me ha querido quitar, no es con declararlo, lo voy a empezar a hacer. Voy a entrar en acción en el nombre de Jesús. Y lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Es posible para ti. Así que, Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo, hoy empiezo a gozarme en el nombre de Jesús. Y hay fiesta en los cielos en el nombre de Cristo. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria, en el nombre de Cristo. Gracias, bendito Dios. Sí, Señor, bendito eres. Gracias, bendito Dios. Y hoy yo quiero hacer una invitación en esta tarde a los que nos acompañan por primera vez. ¿Cuál es tu nombre, hija? Lourdes. Ruth. Ay, qué bonito nombre, hija. Ruth. ¿Alguien más nos acompaña por primera vez? Qué bueno que nos acompañan esa tarde. No existen las casualidades para Dios. Siempre hay un propósito muy grande en el tiempo de Dios. Y yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Siempre Jesús está con los brazos abiertos. Y Él quiere nacer en sus corazones. Él quiere que lo inviten en sus corazones a vivir. Él quiere que usted tome una decisión, la mejor decisión que existe en la vida.
es creer en Cristo como Salvador. Es creer en Cristo como Salvador. ¿Cuántos años tienes, Ruth? 13, hija. Entiendes muy bien lo que estamos hablando. ¿Alguien más? Yo quiero invitarlos en esta tarde que tomen la decisión de fe que nos hace salvos. Escúchenlo, porque la Biblia dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no es por obras. Y el que cree en Jesucristo como su Salvador es salvo, dice la palabra de Dios. Entonces es una decisión personal, sin obligación, de aceptar a Cristo en su corazón. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazoncito, hija? Sí, pásate aquí al frente, pásate, pastora. ¿Usted quiere aceptar a Cristo en su corazón? Pásele aquí al frente, por favor. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo?